el único video que las mujeres rezan que nunca encuentres Sócrates. ¿Alguna vez has sentido la ausencia como un silencio tan pesado que parece llenar todo el espacio a tu alrededor? No es solo la falta de palabras, sino un vacío denso, casi palpable, que corroe el alma en silencio. Es el dolor invisible que crece cuando el otro desaparece, no con un grito, sino con una huida que hiere más hondo que cualquier confrontación. Esta herida silenciosa que él nunca vio es la sombra que acompaña a quien espera en la oscuridad, rezando para no tener que encontrar aquello que destruye por dentro. Séneca ya nos advertía que lo que no se habla corroe por dentro, y es en esta corrosión silenciosa que muchas veces habitamos. El vacío de la indiferencia se instala como un viento frío que atraviesa las ventanas de una casa vacía, dejando un rastro helado donde antes había calor. Es una herida que no sangra visiblemente, pero que sangra en cada mirada desviada, en cada palabra no dicha, en cada gesto que no llega. El silencio se vuelve un abismo donde el corazón se pierde y la espera se transforma en una ansiedad que no tiene nombre. Epicteto, en su sabiduría, nos recuerda que no podemos controlar lo que está fuera de nuestro dominio, pero podemos elegir dónde afirmar nuestros pies. Aún así, ¿cuántas veces el corazón insiste en controlar lo imposible, en aferrarse a lo que se escapa como arena fina entre los dedos? Esperar a alguien que desaparece es como intentar sujetar el viento, un esfuerzo que hiere y cansa, que desgasta el alma sin que nos demos cuenta. Es en esta espera que nace la ansiedad silenciosa, una prisión invisible, hecha de deseos y dolores que no pueden ser compartidos. Hay una sombra más profunda que el abandono físico, el abandono emocional. Cuando el amor se reduce a migajas, cuando lo que queda es un eco vacío dentro del pecho, el corazón comienza a rezar por algo que no debería desear, por la presencia que nunca llegó, por la atención que nunca fue dada, por la reciprocidad que nunca existió. Esta ausencia pesa más que un grito, porque los gritos pueden ser oídos, mientras que el silencio del abandono es un susurro constante que corroe el alma como óxido en el hierro. Es una paradoja cruel, desear no encontrar aquel dolor escondido, aquella herida que no se ve, pero que devora por dentro, porque la verdadera presencia es rara, preciosa, y no se encuentra en migajas ni en sombras. Desear nunca cruzarse con ese vacío es una súplica silenciosa que muchas mujeres hacen, aunque nadie lo sepa. Y es en ese deseo que comienza una jornada, una travesía íntima que no está en el control del otro, sino en el coraje de reconocer el propio sufrimiento y lentamente reconstruirse a sí misma a partir de las cenizas dejadas por el silencio. Cuando el silencio se vuelve la voz más alta, cuando la ausencia es el ruido que llena cada instante, la invitación es a mirar hacia adentro y entender que, incluso en el abandono, existe un espacio donde el alma puede afirmar sus pies, puede encontrar un suelo firme donde el viento de la indiferencia no alcance. Marco Aurelio nos recuerda, el alma se fortalece al liberarse de lo que no le pertenece, liberarse del peso del otro, del deseo de un amor que nunca llegó. Es el primer paso para reencontrar la paz que habita dentro de cada uno, incluso cuando el mundo de afuera parece disolverse en el vacío. Amar y ser olvidado en el silencio es una herida que no se nombra, pero que pesa como una piedra en el pecho, invisible a los ojos de quien no quiere ver. Es el agotamiento de donarse por completo y sentir que todo lo que se ofrece se escapa entre los dedos, como agua que insiste en no ser retenida. Esta donación silenciosa, tan intensa y vulnerable, muchas veces no encuentra respuesta, y el vacío que sobra no se traduce en gritos o confrontaciones, sino en una ausencia que atraviesa el alma, un silencio que habla más alto que cualquier palabra. El rechazo que se viste de independencia es aún más doloroso. Se presenta como un gesto de fuerza, una negativa clara, pero detrás de ella se esconde un corte profundo, una negación que no deja espacio para el luto, para el reconocimiento de la pérdida. Es como estar frente a una puerta cerrada, sin siquiera el sonido de una llave girando en la cerradura. Este silencio del rechazo es un veneno lento que contamina los días, la memoria e incluso la propia capacidad de amar. Porque lo que duele no es solo ser rechazado, sino ser olvidado en medio del ruido del mundo. Incluso en medio de una multitud, la soledad puede ser una sombra inmensa,
una presencia constante que se instala en el cuerpo y la mente. Es la sensación de ser invisible, de no ser visto ni oído, como si estuvieras en una sala llena de personas, pero caminando solo en la oscuridad. Esta soledad es una paradoja cruel, donde la compañía no basta, porque lo que falta es la presencia verdadera, la mirada que reconoce, el gesto que acoge. Es una sed que no se apaga, una falta que no se explica, una ausencia que no se llena. Dar agua a un río seco y esperar que se desborde para ti es una imagen que revela la profundidad de este sufrimiento. El esfuerzo, la esperanza, la entrega, todo parece un gesto inútil ante el vacío que no responde, que no se mueve, que no da fruto. Es una lucha silenciosa, hecha de deseos que no encuentran espacio para crecer, de sueños que se deshacen como niebla al sol. El dolor de amar a alguien que no está disponible para el amor es una batalla interna que consume, que desgasta, que deja marcas invisibles, pero eterna. Este vacío que corroe no es una debilidad, sino un reflejo de la intensidad de lo que fue ofrecido y no fue recibido. Es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer que ese dolor existe, que es legítimo y que no necesita ser escondido. Séneca decía que la ira es un fuego, puede calentar o quemar. De la misma forma, el silencio puede ser un refugio o una prisión. La herida del silencio no debe ser ignorada, merece ser vista, sentida, acogida, para que, quién sabe, pueda un día dejar de doler tanto y transformarse en fuerza. Intentar salvar a quien nunca quiso ser salvado es un camino invisible y doloroso, donde la entrega se vuelve prisión y la esperanza una cadena que ata sin libertad. Es un movimiento repetido, una danza silenciosa en la que se ofrece lo mejor de uno mismo, incluso cuando el otro no está presente para corresponder. Esta repetición inconsciente de patrones crea un ciclo que se perpetúa, donde la voluntad de cuidar del otro se vuelve un peso que corroe la propia esencia. El apego emocional disfrazado de esperanza es una sombra que se instala en el corazón, confunde el deseo de ser útil con la necesidad de ser reconocido, la voluntad de amar con el miedo a la soledad. En este laberinto emocional, la libertad se pierde y lo que queda es un autoengaño doloroso. Insistir en un amor que no sabe cuidarse a sí mismo es como intentar alimentar un árbol con raíces cortadas, esperando que florezca. Esta ilusión, a pesar de ser silenciosa, es tan real como el dolor que provoca. Séneca recordaba que nadie es esclavo a no ser por su voluntad. Esa frase resuena como un llamado a la responsabilidad silenciosa que tenemos sobre nuestras propias elecciones, incluso cuando parecen involuntarias. El amor que aprisiona no es amor, sino una sombra que se alimenta del miedo y de la falta. Reconocer esto no es un acto de debilidad, sino el primer paso hacia la libertad interior. Es mirar hacia adentro y percibir que la prisión más profunda está en la entrega sin reciprocidad, en el apego que asfixia. Este ciclo invisible es una batalla interna donde el corazón oscila entre la esperanza y la desesperación, entre el querer salvar y el perderse a sí mismo. Es una paradoja donde se lucha para mantener vivo algo que, en el fondo, ya se ha ido. La fuerza no está en intentar cambiar al otro, sino en reconocer dónde termina nuestro dominio y dónde comienza el silencio que debemos aceptar. La verdad del apego se revela en el dolor de la espera vacía y solo en el silencio de ese dolor puede nacer el coraje para romper. El peso de la ausencia puede ser un silencio tan denso que parece imposible de soportar, una sombra que crece lenta, casi invisible, hasta dominar cada rincón del corazón. Esta ruptura silenciosa no explota en gritos, no se manifiesta en confrontaciones ruidosas, sino en un agotamiento profundo que se infiltra como una niebla pesada, envolviendo el alma y volviendo el mundo a su alrededor gris y distante. Es la decisión que nace en el silencio, cuando la oración cambia de súplica. De querer que Él aparezca a desear que Él nunca aparezca más. Esta transformación es un umbral delicado y doloroso. No es un abandono por debilidad, sino un reconocimiento firme de la propia dignidad. Es el momento en que se entiende que la fuerza verdadera no está en soportarlo todo, en cargar solo el peso de la ausencia, sino en saber cuándo dejar ir,
cuándo permitir que el silencio tome el lugar del vacío, no para asfixiar, sino para liberar. Marco Aurelio nos enseña: el alma se fortalece al liberarse de lo que no le pertenece. Esta lección es un faro en la oscuridad, una invitación a abandonar las cargas que nos hacen caer y encontrar la levedad del alma que se niega a ser prisionera. Cuando la expectativa se rompe, cuando la esperanza se agota, surge la posibilidad de reconstrucción. No se trata de negar el dolor, sino de aceptarlo como parte del camino, como un fuego que purifica y transforma. El peso de la ausencia deja de ser una sentencia y se convierte en un punto de partida, una apertura para que algo nuevo nazca, aunque sea lentamente, aunque sea con pasos silenciosos. El momento de desear que Él nunca aparezca más es, paradójicamente, el instante en que el alma reencuentra su propia voz y comienza a caminar hacia afuera de la oscuridad. Esta ruptura silenciosa es, sobre todo, un acto de coraje discreto, una revolución interna que no necesita público. Ocurre en el silencio de la habitación oscura, en la soledad que no se eligió, pero que se acepta. Es la victoria de quien comprende que la ausencia puede ser una invitación para la presencia más importante, la presencia consigo mismo. Y es en este espacio donde el corazón aprende poco a poco a no rezar más por quien nunca estuvo, sino a reencontrarse íntegro a pesar del vacío. El silencio puede ser un espacio sagrado, un ritual de reconstrucción que nace de la ausencia y del vacío dejado. Es en este lugar que se encuentra la voz perdida, el hilo tenue que conecta el corazón con la propia esencia. Rechazar las migajas emocionales es un acto de cuidado consigo mismo, un gesto silencioso que sella el comienzo de una nueva historia. En el abandono de las obras hay una fuerza oculta, una chispa que espera ser alimentada por la propia virtud, por la disciplina interna que solo el estoicismo sabe enseñar. Escribir un diario se vuelve entonces un confidente fiel, un espacio donde las palabras fluyen sin miedo o juicio. Allí los pensamientos se organizan, las emociones encuentran un camino para expresarse y el dolor se transforma en comprensión. Es una práctica simple pero poderosa que crea un puente entre el silencio interior y el mundo externo, permitiendo que el corazón sea oído sin prisa, sin presiones. La escritura es un acto de libertad, es permitir que el fuego interno se transforme en luz, que la tormenta se convierta en brisa. Cuando los días se vuelven tormentas, anclarse en la virtud es un ejercicio que fortalece el alma. No se trata de reaccionar impulsivamente a lo que sucede, sino de cultivar el autocontrol que nace del entendimiento profundo de que no son los eventos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos de él. Epicteto susurra esta verdad: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellos. Esta práctica no elimina el dolor, sino que transforma la relación con él, abriendo un espacio donde la presencia serena puede florecer incluso en las condiciones más adversas. El silencio que cura es una armadura invisible, un refugio donde el espíritu encuentra descanso. Es en él que el alma, herida pero no destruida, comienza a tejer su propio renacimiento. La reconstrucción no es un acto grandioso, sino una sucesión de pequeños momentos, gestos delicados de amor propio que reafirman la dignidad y el coraje de seguir adelante. En el ritual del silencio se encuentra la verdadera voz, aquella que no depende de la presencia del otro para existir, que se afirma en la virtud y en la quietud. Aceptar la ausencia no es un gesto de debilidad, sino una decisión profunda, una invitación para reencontrarse a uno mismo en medio del vacío que parece amenazador. No es la pérdida lo que define la experiencia, sino la forma en que se abraza lo que queda cuando todo se va. Séneca nos recuerda que no toda pérdida es ausencia. A veces es la libertad que nace para renacer, para reconstruirse a partir de lo que fue arrancado. Esta libertad, aunque silenciosa, es un soplo de esperanza en el corazón cansado. La paz verdadera surge de la presencia consigo mismo, de la quietud que se instala cuando el deseo por alguien que nunca se hizo presente pierde su poder. Es una conquista silenciosa, un estado donde el corazón ya no reza por presencias que fueron solo sombras, sino que se afirma en la solidez del propio ser. Marco Aurelio nos ofrece este enseñamiento: vive como si ya hubieras dejado todo atrás, y en el silencio de eso,
encontrarás tu verdadero yo. Esta es la voz que resuena en el interior de aquellos que han aprendido a liberarse de las ataduras invisibles del apego y de la espera. Imaginarse como un farol es percibir que la fuerza no está en el barco que nunca atracó, sino en la luz constante que se mantiene encendida, incluso en la oscuridad más densa. El farol no depende del mar, no espera el regreso de las olas. Es una presencia firme, un punto de referencia para quienes se pierden. Esta metáfora es la última imagen que queda. Ser el farol que no depende del barco que nunca vino. Ser la fuerza que no necesita de otra para existir. Y en ese silencio, en la solidez de esa luz interna, mora la verdadera libertad, el reencuentro consigo mismo. No eres débil, solo has cargado demasiado silencio. Esa frase podría ser un susurro para los corazones exhaustos que caminan en la penumbra de la soledad emocional. El dolor que sientes no es una señal de debilidad, sino el peso legítimo de cargar una ausencia que nunca fue llenada, un vacío que se ha vuelto parte del cuerpo y de la mente. El coraje, muchas veces, es el sonido que el silencio hace cuando decide quedarse, cuando decide ser oído sin necesidad de gritar. Lo que te hiere apunta a donde necesitas afirmar los pies. Esa es una verdad estoica que desafía la comprensión común del sufrimiento. Lo que parece un peso insoportable es, en realidad, un mapa, un guía para encontrar las raíces que sustentan el alma. Es en este reconocimiento donde comienza la jornada para transformar el dolor en claridad, para hacer del sufrimiento una herramienta de fortalecimiento y no de destrucción. No toda ausencia es pérdida. A veces es ese espacio para que quepas tú. Esta paradoja guarda en sí la esencia de la liberación. La ausencia que antes parecía un vacío insoportable puede transformarse en un espacio sagrado, un terreno fértil donde la propia identidad puede crecer, florecer y afirmarse. No es una cuestión de olvidar o negar, sino de acoger lo que se ha perdido y crear un nuevo sentido, un nuevo abrigo para el alma que busca ser íntegra. Responder es poder, reaccionar es devolver el poder. Esa distinción es una invitación para que la fuerza venga del autocontrol y no de la impulsividad. El silencio consciente, la mirada interior atenta, la elección deliberada de no dejarse consumir por lo que no está en tu dominio, estas son las armas del espíritu. El poder reside en afirmar los pies en lo que realmente importa, en la virtud, en la presencia, en la claridad, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse en el silencio de la ausencia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio dentro de ti? No ese silencio superficial que llena el vacío con ruido, sino el silencio profundo, casi sagrado, donde el corazón habla sin palabras y la mente se aquieta para escuchar. Este silencio es el espacio donde reside el coraje verdadero, donde el dolor puede ser acogido y no negado, donde el alma encuentra su voz más auténtica. No exige prisa, no pide solución rápida, simplemente está esperando ser oído. Antes de dormir, escribe la frase que nunca te atreviste a decir en voz alta. Deja que las palabras se liberen del peso que cargan dentro del pecho. Escribir es un gesto de coraje silencioso, un acto de autocuidado que crea un espacio seguro para la verdad. No te preocupes por la forma o el sentido, solo permite que lo que está atrapado pueda encontrar su camino hacia afuera. Es en este momento íntimo que el corazón comienza a reconstruir pieza por pieza, palabra por palabra. Durante 90 segundos, siéntate con la ira, la tristeza o el miedo y permite que te revele lo que protege. Esta práctica de presencia no es para entregarse al dolor, sino para entenderlo, para hacer del silencio una ventana al autoconocimiento. Cuando logramos mirar las emociones sin huir o reaccionar, abrimos un espacio para la libertad. La libertad de elegir dónde afirmar los pies, como Epicteto enseñó, y dejar ir lo que no nos pertenece. Si la herida hablara ahora, ¿qué te pediría que soltaras? Esa pregunta no es una invitación para respuestas fáciles, sino para un buceo sincero dentro de uno mismo. Una invitación para que el silencio que acompaña el dolor se vuelva un puente y no una prisión, porque en el silencio que acoge, en el silencio que entiende, nace la fuerza que transforma. Era solo una mañana fría, pero algo dentro de mí ya sabía que todo iba a cambiar. Ese vacío silencioso
que intentaba ignorar entre las tareas y las rutinas se convirtió en un peso imposible de cargar. No era un grito, ni una explosión, sino una sutil fisura en el corazón, como un vidrio que se hace añicos lentamente hasta que el dolor se vuelve imposible de esconder. Este dolor silencioso, invisible para los demás, resonaba alto dentro de mí, revelando una soledad que no se explica. El sonido del corazón, latiendo en la oscuridad de la habitación, es el único testimonio de esta lucha interna. Cada latido es un recuerdo de lo que se perdió, de lo que nunca llegó, de la presencia ausente que pesa más que cualquier palabra. La espera que no tiene fin, la esperanza que se agota lentamente. Todo eso crea una sombra que se arrastra por la mente, volviendo difícil distinguir lo que es real de lo que es solo un deseo desesperado por atención y afecto. En el espejo veo un rostro que ya no reconozco, no porque haya cambiado, sino porque lleva las marcas invisibles del rechazo silencioso. Es la sensación de estar presente, pero no ser visto, de hablar, pero no ser oído, de amar, pero no ser correspondido. Esta herida que no se revela, que se esconde detrás de una sonrisa o de un silencio, es la verdadera soledad. Y es este dolor el que toda mujer reza nunca encontrar, pues es una invitación al reencuentro consigo misma, a la reconstrucción a partir de las cenizas del abandono emocional. Lo que te hiere apunta a donde necesitas afirmar los pies. Esa es una verdad antigua, pero que permanece tan actual como el viento que moldea las montañas a lo largo de los siglos. El dolor no es un castigo, ni una señal de debilidad. Es un espejo que revela las raíces frágiles, los puntos donde el alma necesita encontrar suelo firme para crecer. Cuando sentimos la angustia del abandono, la ansiedad de la espera o la soledad en medio de la multitud, estos sentimientos indican el lugar donde debemos buscar nuestra fortaleza. El corazón es una puerta. A veces se cierra no para castigar, sino para proteger. Esta puerta cerrada con llave es un mecanismo de defensa contra heridas repetidas, una barrera invisible que impide que el dolor se extienda aún más. Pero dentro de esta protección también existe una oportunidad, la chance de aprender a elegir con quién abrir esa puerta, cuándo abrirla y cómo mantener la llave en la mano, sin entregarla a quien no sabe respetar nuestra presencia. Coraje es el ruido que el silencio hace cuando decide quedarse. No es el coraje ruidoso, aquel que se anuncia y se exhibe, sino el coraje silencioso, aquel que permanece firme en medio de la tormenta interna, que enfrenta la soledad, que se mantiene íntegro a pesar del abandono. Es la fuerza que nace de la aceptación, del reconocimiento del propio dolor y que permite al corazón seguir adelante, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Este coraje no es visible, pero es palpable en cada gesto de autocuidado, en cada elección de respeto propio, en cada paso rumbo a la libertad interior.